señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En junio de 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, España se aprestó a enviar el contingente de voluntarios que constituiría la célebre División Azul. Su historia es más o menos conocida, pero junto a la división se envió un grupo de pilotos apoyados en tierra que fue conocido como la Escuadrilla Azul. Su actuación, asombrosa en muchos extremos, en absoluto desmereció la de sus camaradas de tierra. Cuando en junio de 1941 el ejército alemán invadió la Unión Soviética, un gran número de europeos se sumaron a lo que muchos consideraron una cruzada contra el comunismo. España envió la célebre División Azul y junto a ella un pequeño contingente de aviación denominado la Escuadrilla Azul. Comparativamente, en 1941 el ejército del aire español estaba mejor preparado que el de tierra para participar en la Segunda Guerra Mundial. Muchos pilotos habían volado los aparatos alemanes y tenían una experiencia al menos al nivel de la que tenían buena parte de sus colegas de la Luftwaffe. Los pilotos españoles desempeñaron un brillante papel en el contexto del Frente del Este, acreditando un total de más de 160 aparatos soviéticos derribados, 8 aviones enemigos abatidos por cada uno de los propios. Entre septiembre de 1941 y febrero de 1944 se relevaron 5 escuadrillas españolas en el frente ruso. La media de estancia en combate fue de unos 6 meses. Permanecieron en el frente central, al contrario que la División Azul, que lo hizo en el frente norte. Los españoles volaron en los Messerschmitt Bf-109 y algo más tarde en los Focke-Wulf 190, excelentes aviones de caza y cazabombarderos, respectivamente, a los que sacaron un rendimiento óptimo. Oficialmente recibió el nombre de 15ª Escuadrilla Española, parte de la 27ª ala de caza, bajo el mando de Wolfram von Richthofen, antiguo jefe de la Legión Cóndor en España y sobrino del legendario Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial. Mantuvieron el emblema del héroe de la aviación Joaquín García Morato, as de caza, que logró el derribo de medio centenar de aparatos durante la Guerra Civil. El comandante de la primera escuadrilla fue Ángel Salas Larrazábal, quien estuvo al mando de 17 pilotos y que se destacó en las acciones de guerra sobre la bolsa de Villazma. Combatió entre septiembre de 1941 y abril de 1942 y hubo de padecer una climatología muy adversa y la presión constante del enemigo, situada a menos de 75 kilómetros de Moscú. En alguna ocasión la escuadrilla estuvo a punto de caer en manos soviéticas. La segunda escuadrilla en el frente hasta noviembre de 1942 y tras unos comienzos agitados vivió un periodo de inactividad debido a que la ofensiva alemana se dirigía hacia el Cáucaso y hacia el Don y el Volga, lejos de las bases de la unidad española, siendo sustituida aquel invierno por la tercera escuadrilla. Durante la ofensiva alemana de Kursk ese verano de 1943, la cuarta escuadrilla libró intensos combates aéreos y cuando se retiró del frente en enero de 1944 había perdido 7 hombres a cambio de 74 aparatos enemigos derribados. Hubo una quinta escuadrilla, pero prácticamente no llegó a entrar en combate. Desde el 1 de octubre de 1941, fecha de la llegada a Rusia de la escuadrilla, hasta el 26 de marzo de 1944, fecha de la partida, los aviadores españoles obtuvieron 164 derribos en casi 5.000 misiones de guerra y 611 combates. De los 89 pilotos que formaron la Escuadrilla Azul, 19 murieron en combate o accidente, un porcentaje superior al 20%. A ellos hay que unir 2 soldados, un intérprete y un cabo mecánico, un total de 23 caídos. A lo largo de su estancia en el frente, además de su probado valor, la Escuadrilla Azul acreditó un alto nivel de eficacia en combate. 16 de sus componentes obtuvieron la medalla militar individual y 7 consiguieron ascensos por méritos de guerra. Un aviador, además, fue hecho prisionero y pasó 10 años de cautiverio en la Unión Soviética. Don José Antonio Alcaide, muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Es la primera vez que está con nosotros, espero que no sea la última, y es autor, entre otras muchísimas cosas, se lo puedo asegurar, de Escuadrillas Expedicionarias Españolas en Rusia. Un libro sobre, una obra sobre la Escuadrilla Azul, precisamente, que está abundantemente documentado también en forma gráfica y que les recomendamos encarecidamente porque les va a acercar al tema del que vamos a hablar hoy. Por cierto,
Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la Escuadrilla Azul sale como parte de ese contingente que envía España para ayudar a Alemania con motivo de la invasión alemana de la Unión Soviética y, sin embargo, no es enviada a la misma zona del frente que va la División Azul, sino al sector central. La División Azul es enviada al frente norte, aunque en origen y en principio estaba previsto que sí fuera al frente central, pero lo cierto es que al no ir la División Azul, sin embargo, no fue desviada la escuadrilla para acompañarles. Pues sí, ciertamente es así. Hubo 3 contingentes, el de tierra, el de aire, también uno de la Kriegsmarine. Entonces, curiosamente, estuvieron muy lejanos unos de otros, porque la División Azul estuvo en la zona de San Petersburgo, mientras que la escuadrilla siguió en lo que es la carretera principal que va a través de Borodino y de todo lo que es el centro de la Unión Soviética hasta llegar a Moscú. De hecho, ellos sobrevolaron en alguna ocasión el propio Moscú cuando estaba todavía la Wehrmacht atacando. Así es. Bueno, el Ejército del Aire envió la Escuadrilla Azul, que era más azul casi que la División Azul, en cuanto a que era políticamente, ideológicamente muy homogénea, con un alto componente falangista. Pues sí, porque el Ejército del Aire estaba muy politizado. Había estado muy politizado antes de la Guerra Civil por la parte republicana, incluso los comunistas tenían bastante influencia dentro del Ejército del Aire antes y durante la guerra, y precisamente en el bando contrario, en el bando nacional, eran básicamente falangistas los que ocuparon la mayoría de los puestos. Y cuando llega el momento de crear la Escuadrilla Azul, Ángel Salas, que era la mano derecha del gran jefe, el gran piloto de la Guerra Civil, pues es el que crea todo el establishment de las escuadrillas azules y escoge personalmente a cada uno de los voluntarios que quieren ir. Y la primera causa para ser voluntario era ser camisa azul y a poder ser camisa vieja. Ajá. Y además, al frente del Ministerio del Aire, en primer lugar, había estado Juan Yagüe, el general Yagüe, que se ocupó enormemente pese a que él era un oficial de infantería, venía de infantería, pero se ocupó enormemente de la expansión del arma aérea. Yagüe, huelga decirlo, era falangista, además de la época de la Segunda República, era un admirador personal de José Antonio, e imprimió un sello muy personal al Ejército del Aire, en el sentido azul al que nos referimos. Incluso concibió un plan de expansión irrealizable, por otro lado, pero en fin, de 5.000 aparatos para que España tuviera una amplia presencia militar en comparación con todas las fuerzas aéreas de aquella época, ninguna de las cuales, hay que decirlo, llegaba a los 5.000 aparatos y la mayor parte no llegaba ni a la mitad de los 5.000 aparatos. Sí, bueno, nosotros cuando termina la Guerra Civil tendríamos aproximadamente unos 500 aparatos, 600. Entre cazas, bombarderos, ataque al suelo, etcétera. Lo cierto es que lo del general Yagüe, que era profundamente falangista, además era un hombre con grandes amigos dentro del Reich. Él había visitado Berlín y Alemania en varias ocasiones, pues intentó ese gran ejército de 5.000 aviones, pero era inviable por 2 motivos. Primero, porque no había dinero para comprarlos, y segundo, porque tampoco había quien nos los vendiese, o sea que estábamos en ese impasse. Él luego lo orientó hacia la creación de un sistema de industria, una industria que sirviese para crear ese gran ejército. De hecho, cuando España se pone en contacto con Alemania para comprarle aparatos, Alemania dice que le puede vender muy pocos y que se dirijan más bien a Estados Unidos, que como no está en la guerra y tiene mucha industria, pues bueno, que se dediquen a eso, ¿no? Era un plan verdaderamente irrealizable, pero bueno, quiero decir con esto sobre todo el ejemplificar con esto que Yagüe tenía planes propios para el desarrollo del arma aérea y que el arma aérea estaba muy impregnada de ideología nacional sindicalista. Bien, el balance de la escuadrilla en su conjunto es verdaderamente brillante y llama la atención que no se haya puesto más énfasis en este hecho, sobre todo cuando se habla de la participación española en Rusia, se focaliza todo justificadamente, ¿no?, en la División Azul, pero prácticamente no se trata de esto. Y el balance, como digo, es enormemente positivo, 164 aparatos acreditados. Sí. En un principio 159, lo que pasa es que quedaron 5 aparatos que no estaba muy claro, pero finalmente sí se le adjudicaron. Es decir, derribaron o destruyeron en tierra, que alguno también fue así, 164 aparatos soviéticos, y la verdad es que teniendo en cuenta el número de pilotos perdidos, estaban dentro de un ratio normal. El ratio normal era un 20% de pérdidas propias para conseguir una cantidad tan fuerte, y la escuadrilla estuvo no
llegaba al 22%, o sea, prácticamente dentro de los márgenes habituales de pérdidas propias contra pérdidas enemigas. Llama la atención que se perdieran 19 pilotos por accidente, por derribo o desaparecidos, 19 pilotos, son las bajas de la escuadrilla. Como decimos, no son pocas. Sí, bueno, en un principio fueron 13 muertos contabilizados directamente cuando el hecho sucede, desde pues gente que se ve cómo se le derriba a un piloto que, por ejemplo, murió al golpearse con el colimador al aterrizar con un avión. Los otros 6 pilotos se dieron por desaparecidos y, bueno, pues finalmente acabaron dándose por muertos, lo que significó esos 19 pilotos muertos más las otras 4 personas de las que hemos hablado, que suman hasta 23 fallecidos del total de 659 hombres que constituyeron las diversas escuadrillas. Hubo un oficial, además, que fue hecho prisionero por los soviéticos, pues tuvo que aterrizar en territorio soviético, Asensi se llamaba. Andrés Asensi. Andrés Asensi y pasó 10 años de cautiverio en la URSS, volvió con el resto de los presos de con el Semiramis. Es un hombre que además no estuvo con el resto de los españoles prácticamente la mayor parte del tiempo de esos 10 años de cautiverio, más de 9 años. Estuvo con personas de otras nacionalidades y, bueno, trataron de ideologizarlo comunista. El hombre pues era un falangista de pro y lo debió de pasar bastante mal, porque casi la tortura psicológica a veces es peor que la tortura física. La presión. Sabemos lo que pasó por el testimonio de muchos exdivisionarios que estuvieron presos y el célebre libro de Embajador en el infierno del capitán Palacios, ¿no? O por Ángel Salamanca. O por Ángel Salamanca. Fue un líder de contrarrestar esos ataques de ideología comunista. La escuadrilla fue dotada con aviones, fundamentalmente Messerschmitt 109, Focke-Wulf 190 a partir del año 43, que eran aparatos excelentes. Los españoles conocían, no todos los pilotos que fueron allí, pero algunos sí conocían ya el Messerschmitt 109 porque los alemanes a partir del año 37 los habían enviado a España. Sí, bueno, los primeros Messerschmitt 109 del modelo E se probaron en España y precisamente por los mismos pilotos que luego los utilizaron. Lo que pasa es que les hicieron un curso de transformación de varios meses en Berneuchen, que es una base aérea cercana a Berlín, y bueno, es muy curioso porque ellos iban como pilotos de caza y cuando llegan allí la primera escuadrilla no se dedicó a la caza, aunque derribó la cantidad de aparatos que les podría asemejar a una escuadrilla de caza. Ellos se dedicaron a vuelo táctico, a apoyar a las columnas de ataque, a las columnas acorazadas, concretamente a la 17 División Acorazada y las divisiones mecanizadas que la acompañaban en lo que era el ataque al norte de la ruta hacia Moscú. Ellos lo que hacían era apoyo táctico al suelo, es decir, bombardear por delante de donde iban las unidades acorazadas, y si surgía un combate no lo despreciaban. De hecho, eso hizo de que el que iba a ser el segundo jefe de la segunda escuadrilla, Jesús Muñoz el Corto, José Jesús Muñoz el Corto, pues desapareciese en un incidente aéreo en el cual otro piloto también fue derribado. Sobre el fuselaje de los aviones, los españoles habían sobreimpreso el yugo y las flechas y el lema de García Morato, que había sido el gran héroe de la Guerra Civil Española con medio centenar de derribos: suerte, vista y al toro, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una contradicción, porque hay quien dice que el lema es suerte, vista y al toro, y sin embargo ellos en los aviones, en el fuselaje de los Messerschmitt y de los Focke-Wulf, pues lo que pintaron es vista, suerte y al toro. Se ven las fotos y hay gente que dice, bueno, pero si esto no era en este orden. Pero sí, curiosamente es así. Y como tú bien has dicho, García Morato hubiese sido el líder de esas escuadrillas azules si no hubiese muerto de una manera totalmente estúpida en una exhibición aérea. 4 días después de terminada la guerra. Fue una cosa verdaderamente increíble, en una exhibición aérea. Sí, exactamente. Pues esos piques de tú haces tal cosa, pues yo voy a mejorarlo, y hay momentos en que el motor del avión no da de sí lo que debiera de dar. Y hablando de accidentes aéreos, 10 de los pilotos de la escuadrilla azul morirían más tarde en accidentes aéreos, no ya en la guerra, después de la guerra, lo cual pues nos ilustra bastante acerca de las dificultades del vuelo, las dificultades de volar en aquella época. No son las de hoy, eran bastante más complicado, ¿no? Sí, era muy complicado, sobre todo por la fiabilidad de los aparatos. Hoy en día la calidad, los controles de calidad que sufre un aparato de este tipo para su puesta en vuelo son infinitamente superiores, aparte de que lógicamente la tecnología no estaba tan avanzada como hoy en día. Sin embargo, los aviones que utilizaba la escuadrilla era pues lo mejor de lo mejor.
Es decir, únicamente durante toda la guerra se consideró que quizá un modelo soviético, quizá algún modelo americano pudiera ser igual, pero nunca mejor. Hubo 16 medallas militares individuales. ¿Es mucho? Es mucho, pero bueno, es que esta gente se batió el cobre, pero bien, o sea, ellos hicieron grandes combates aéreos con situaciones complicadas, como 35 grados bajo cero en el frente de Moscú, eso no es fácil, contra fuerzas superiores. Curiosamente, todo el mundo piensa que la maquinaria militar alemana era superior en número a la soviética, y no es cierto. Era muy inferior. Era muy inferior en número. Sí era superior en tecnología y sobre todo en que estos pilotos estaban motivados, cosa que a lo mejor no sucedía con los pilotos soviéticos. Era superior sobre todo, yo diría, en adiestramiento. También. Es decir, eran mejores pilotos, sí, en general que los soviéticos, pero llegaron a tener los soviéticos aparatos estimables, ¿no? El Sturmovik, por ejemplo, fue un avión extraordinario, ¿no? Bueno, y de ellos además salieron una cantidad tampoco nada desdeñable de generales. 26 de ellos llegaron al grado de general. Sí. Hay que tener en cuenta que el Ejército del Aire tiene muchos menos generales que el Ejército de Tierra. Efectivamente, prácticamente podríamos decir que casi todos los puestos de general a partir del año 45 o tal fueron cubiertos por oficiales que habían estado en las escuadrillas. El caso más claro es Ángel Salas, que es su jefe de primera escuadrilla y el que seleccionó y matizó todo lo que significaba hacer la escuadrilla azul. Este hombre llegó a teniente general y a capitán general honorífico. Honorífico. Y muchos de ellos terminaron siendo pilotos de la compañía Iberia, que entonces era una compañía nacional, en sentido también de estatal, ¿no? Y seguramente muchos de los telespectadores que nos estén viendo ahora, ya de, lógicamente, una cierta edad, pues hayan volado en aviones al frente de los cuales estuviera algún excuadrillista. Escuadrillista, sí. ¿No? Sí, porque sí, algunos de ellos pasaron a la aviación civil más tarde, pero fue en muchos de los momentos porque el ejército español no fue, ningún ejército es capaz de ello, de poner a todos sus excedentes, digámoslo así, de personal en funcionamiento. Llega un momento en que ya no estás en guerra, no tienes material, no tienes tampoco un futuro en el cual necesites a esos pilotos y entonces le das la facilidad de que ellos puedan irse a las líneas aéreas. Y lo cierto es que volar con uno de estos pilotos es bastante seguro. Seguro que sí. Aunque sea el Ejército del Aire, no siempre estás volando, lógicamente, la mayor parte del tiempo estás en tierra. La Escuadrilla Azul, sobre todo en 1941, cuando estaba muy cerca del frente de Moscú, a unos 75 kilómetros apenas, es extraordinariamente cerca. Hay que tener en cuenta que las líneas alemanas llegaron a 15, 20 kilómetros, es decir, que estaban muy, muy cerca del frente, cuando la contraofensiva soviética de diciembre estuvieron a punto de ser hechos prisioneros en los campos de aviación. Sí, concretamente ellos estuvieron primero en Kalinin, estuvieron en diversos sitios, pasaron desde Starisha, que estaba al sur de esa carretera que va hacia Moscú, pues pasaron sobre Moscú, volando sobre Moscú a Kalinin, y de Kalinin bajaron a Klin. Y cuando estaban en Klin, pues les sorprendió un ataque de la infantería soviética que, acabó tomando el aeropuerto donde ellos se encontraban. Y ellos tuvieron que defenderse, pues como infantería normal y corriente. Allí tuvieron uno de esos muertos de los que no eran pilotos y tuvieron incluso que destruir sus propios aparatos mientras se retiraban como infantería pura y dura, disparando con fusiles contra la infantería soviética que les tenía casi cercados. Consiguieron escaparse casi de milagro. Por los pelos. Pues, don José Antonio, le agradecemos enormemente su presencia aquí hoy. Es el autor, repito, de Escuadrillas Expedicionarias Españolas en Rusia, un libro de acercamiento a este tema verdaderamente interesante, como digo, no solamente por el material escrito, sino también por el material gráfico, que les va a ilustrar muchísimo sobre esto, y yo creo que era de justicia hacer un recordatorio de esta escuadrilla azul, importante en nuestra historia contemporánea y que tuvieron un comportamiento, más allá de cualquier otra consideración, de tipo ideológico o político, un comportamiento verdaderamente heroico, y así hay que reconocérselo. Eran compatriotas nuestros. Muchas gracias. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí día tras día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.